Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. La primera mitad del contenido del libro de Marcos dirige la atención hacia quién es Jesús. Sus poderosos milagros y enseñanzas apuntan en la misma dirección. Él es el Mesías. Ahora, en este punto crucial de la narración, Jesús les preguntará a sus discípulos quién creen que es Él. Pedro dará una respuesta estentórea a esa pregunta, y Jesús comenzará inmediatamente a explicar a dónde lo conducirán sus pasos como Mesías, como sabemos, a la cruz. En la última parte de Marcos capítulo 8 y hasta el final de Marcos capítulo 10, Jesús se dedica a enseñar a sus discípulos sobre su camino y sus propósitos aquí en la tierra. En estos capítulos de Marcos 8 y 10, Él hará predicciones acerca de la cruz, que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Estas poderosas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Esta sección del segundo evangelio se destaca por la curación de dos hombres ciegos, uno en la mitad de Marcos capítulo 8 y el otro al final de Marcos 10. Estos dos milagros funcionan como paréntesis al comienzo y al final del contenido que se encuentra entre ellos e ilustran dramáticamente que el discipulado incluye la percepción espiritual acerca de quién es Jesús y dónde está yendo. En este video y en las diferentes secciones observaremos que así como sus enseñanzas desafiaron a sus discípulos hace 2000 años, siguen confrontando hoy día a sus discípulos modernos con el elevado costo y la recompensa de seguirlo. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, viendo claramente. Segundo, el costo del discipulado. Tercero, la montaña y la multitud. Cuarto, ¿quién es el más grande? Quinto, la persona sana en el infierno. Viendo claramente, el ciego de Betsaida. Los evangelios reportan el caso de varias personas ciegas curadas por Jesús. Y en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26, encontramos una de esas historias. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: «No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea». Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitó Jesús 2 toques para sanar al hombre ciego? Antes de responder este interrogante, veamos algunos detalles de esta historia. Un primer detalle es que el relato de la sanación del ciego en Betsaida es único en los evangelios por el hecho de que Jesús realiza el milagro en 2 etapas o 2 toques. Un segundo detalle es que este relato es muy conmovedor. Ver cómo Jesús toma de la mano al hombre ciego y lo guía fuera del pueblo, dándonos 3 enseñanzas. La primera, que Jesús tiene compasión por las situaciones adversas y por todas las aflicciones humanas.
La segunda, que Jesús desea tomar nuestra mano y ser nuestro guía en este mundo de oscuridad. La tercera, que Jesús desea que pasemos tiempo de calidad a solas con Él. Por esa razón, Jesús conduce al ciego a un lugar fuera del pueblo para estar a solas con Él. Enfoquémonos en la pregunta: ¿por qué necesitó Jesús 2 toques para sanar al hombre ciego? Este evento o milagro de 2 toques es muy particular y ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunas enseñanzas que podemos extraer de este relato serían las siguientes. Primero, intencionalidad de Jesús. Segundo, progresividad en la fe. Tercero, condiciones espirituales. Cuarto, mensaje teológico y misionero. Intencionalidad de Jesús. Jesús podría haber realizado el milagro intencionalmente en 2 etapas para enseñar lecciones espirituales a sus discípulos, a los presentes de ese tiempo y a los creyentes de esta época. Progresividad en la fe. Algunos estudiosos creen que la sanación en 2 etapas simboliza el crecimiento gradual de la fe y la comprensión espiritual. El comentario bíblico adventista dice: indudablemente se debió en este caso al propósito de robustecer la imperfecta fe del hombre. La sanación parcial del ciego representa una fe inicial, imperfecta o incompleta, mientras que la sanación completa representa una fe madura y una comprensión completa. Esto no implica una falta de poder de parte de Jesús. El comentario bíblico adventista añade lo siguiente: indudablemente se debió en este caso al propósito de robustecer la imperfecta fe del hombre. Sin embargo, debiera advertirse que cuando el hombre recuperó parcialmente la visión, aumentó su fe y estuvo dispuesto a creer que Jesús podía restaurarlo completamente. Condiciones espirituales. Otra enseñanza es que todos somos diferentes y tenemos distintas condiciones y necesidades espirituales. Muchos necesitamos más de un toque de Jesús. De ahí que la necesidad de 2 toques refleja la condición espiritual del ciego y, por extensión, la condición espiritual de muchas personas o muchos de nosotros. La sanación física en etapas podría ser un paralelo a la sanación espiritual, que también puede ocurrir gradualmente. Al mostrar que la sanación no siempre es instantánea, Jesús podría estar subrayando lo siguiente. Primero, la importancia de la paciencia, de la persistencia y del aumento de la fe. Segundo, ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Mensaje teológico y misionero. Este milagro en 2 etapas o 2 toques sugiere y destaca que la misión de Jesús es abrir los ojos espirituales de las personas, no solo los físicos principalmente. El mensaje teológico habla que la gradualidad en la sanación es un símbolo del proceso de iluminación espiritual que Jesús trae al mundo y a cada individuo en particular. Para continuar nuestro estudio de Marcos capítulo 8, leamos los versículos del 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno.
En este pasaje de Marcos capítulo 8, donde Pedro, bajo la revelación divina, identifica a Jesús como el Cristo o Mesías, se encuentra el punto de inflexión del libro. 3 características confirman esta aseveración. La primera característica, Jesús interroga a sus discípulos acerca de su identidad, algo que no había hecho hasta este punto. La segunda característica, Pedro es el único discípulo que declara que Jesús es el Mesías. La tercera y última característica, inmediatamente después de esta revelación acerca de quién es Jesús, él comienza a explicar a dónde se encamina, a la cruz. De este relato de Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30, podemos extraer 5 lecciones. Primero, identidad de Jesús. Segundo, revelación divina. Tercero, silencio estratégico. Cuarto, discipulado. Quinto, confesión personal. Identidad de Jesús. La pregunta de Jesús sobre su identidad resalta la importancia de reconocer quién es Él. Mientras la multitud tenía diversas opiniones, Pedro declara valientemente que Jesús es el Cristo, lo cual es crucial para la fe cristiana y la salvación. Revelación divina. La declaración de Pedro no es solo una opinión personal, sino una revelación divina. Jesús dice que esta verdad fue revelada por el Padre Celestial. Esto enfatiza que el conocimiento de la verdadera identidad de Jesús es algo que viene de Dios, no solo del razonamiento humano. Silencio estratégico. Jesús les ordena que no digan a nadie que Él es el Cristo. Esto puede parecer contradictorio, pero muestra la estrategia de Jesús para cumplir su misión. Él sabía que la revelación completa de su identidad y misión debía ser gradualmente comprendida y no causar un malentendido prematuro de su papel como Mesías. Ya que la palabra Mesías tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Discipulado. Este pasaje también resalta el papel de los discípulos en entender y proclamar la verdad de Jesús. Aunque Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, los discípulos todavía necesitan crecer en su comprensión de lo que esto significa en términos de sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, algo que Jesús comenzará a explicar en los versículos siguientes. Sobre esta última lección, la confesión personal. La pregunta directa de Jesús: ¿y vosotros, quién decís que soy? Invita a una respuesta personal y no solo colectiva. Esto enseña la importancia de una confesión personal de fe en Jesús, algo que cada creyente debe hacer de manera individual. El costo del discipulado. Tome su cruz y sígame. En Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38, encontramos el siguiente relato bíblico. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En el anterior relato, ¿qué dice aquí Jesús acerca del costo de seguirlo? Los discípulos habían llegado a un punto decisivo en su relación con Jesús. Ahora saben que Él es el Mesías. En un principio, cuando Jesús los llamó sus discípulos, dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Además, cuando Jesús llamó sus discípulos, no hubo problemas entonces. En el relato de Marcos 8, los discípulos que realmente saben quién es Jesús, Él les revela el objetivo de su misión. La misión que Jesús revela es la siguiente: que le era necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. Pedro, quien acaba de confesar que Jesús es el Mesías y que acaba de escuchar que le era necesario padecer muchas cosas, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo por decir eso. Ante esta situación, las palabras de Jesús sin duda dejaron pasmado a Pedro mientras las escuchaba. El maestro lo llama Satanás y le dice que se aparte de su camino, puesto que tales pensamientos no están en armonía con la voluntad de Dios. El pensamiento inspirado dice: Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Los seguidores de Jesús están llamados a tener el mismo objetivo que Él tiene, a tomar su cruz y seguirlo. La crucifixión era el método romano de ejecución más cruel, humillante e intimidatorio. Todos querían evitar la cruz. Por lo tanto, ¿cómo querría alguien adoptar la cruz como símbolo de su devoción a Jesús? Por esta razón, Jesús no solo explica el costo del discipulado, sino también su gran recompensa. En la paradoja de la fe cristiana, perder la vida llega a ser la manera de encontrarla. En contraste, ganar el mundo entero, pero renunciar a la vida eterna carece de sentido. Acerca del costo de seguirlo o del discipulado, se resume en los siguientes puntos. Negarse a sí mismo, tomar su cruz. Perder la vida para ganarla. Valor del alma, no avergonzarse de Jesús. Negarse a sí mismo. Jesús llama a sus seguidores a renunciar a sus propios deseos y a vivir de acuerdo con su voluntad. Tomar su cruz. Esto simboliza aceptar el sufrimiento, el sacrificio y la persecución que pueden venir por seguir a Jesús. Perder la vida para ganarla. Jesús enseña que aquellos que están dispuestos a perder su vida por causa de Él y del Evangelio encontrarán la verdadera vida eterna. Valor del alma. Jesús subraya la insignificancia de ganar el mundo entero si se pierde la vida eterna, enfatizando la importancia de la salvación. No avergonzarse de Jesús. Él advierte que aquellos que se avergüencen de Él y de sus enseñanzas serán rechazados cuando Él regrese en poder y gloria.
la montaña y la multitud. La transfiguración y Jesús sana a un endemoniado. Marcos capítulo 9, versículo 1 dice: También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esta predicción de Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 1, de que algunos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir en gloria, se cumplió pocos días después, cuando llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un alto monte. Allí se transfigura ante ellos con la gloria del reino celestial. Las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías y Moisés descienden entonces del ámbito celestial y conversan con Jesús. ¿Qué conversaban ellos? Lucas destaca que hablaban de la partida de Jesús, que habría de ocurrir en Jerusalén. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. De esta manera, esta escena de la gloria de Jesús y la de los 2 varones que estaban con él está ligada a 2 eventos. Primero, estaba ligada a la muerte de Jesús en la cruz. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Segundo, estaba ligada a la resurrección de Jesús, es decir, a la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre Satanás y todas las fuerzas del mal. La transfiguración sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado. La mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús acerca de la venida previa de Elías. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Esta idea que tenían los discípulos acerca de Elías está probablemente ligada a la expectación de que Elías reaparecería antes que el Mesías. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Jesús contesta que Elías ya ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista, proféticamente conocido como el segundo Elías. Así como mataron a Juan el Bautista, Jesús también moriría, pero habría de resucitar 3 días después. Tras la noche de gloria de la transfiguración, la escena al pie del monte era un triste caos. Aparece un padre desesperado con su hijo endemoniado.
Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Los 9 discípulos habían encontrado a un muchacho endemoniado al que no pudieron sanar. Cuando Jesús aparece en la escena, todos corren a su encuentro. La historia sigue con un desarrollo acerca del poder del demonio sobre el joven. Jesús dedica lo que parece un considerable tiempo a inquirir acerca de los detalles de la posesión demoníaca. Resulta demasiado para el Padre, quien exclama: Si puedes algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús capta inmediatamente la expresión de duda. La respuesta del Señor podría ser parafraseada de la siguiente manera: ¿Cómo que si puedes? Súbitamente, como si fuera un relámpago, el padre percibe que no solo su hijo tiene un problema, él mismo tiene un problema de incredulidad, y ésta puede impedir que su hijo sea sanado. El desesperado padre se abandona a la misericordia de Jesús con la memorable frase: Creo, ayuda mi incredulidad. Esta frase refleja la lucha entre la fe y la duda que muchas personas experimentan. Y Jesús sana al muchacho. Este milagro nos deja 3 grandes lecciones. Primero, podemos pasar en nuestra vida cristiana por momentos de fe y de incredulidad. Segundo, este milagro resalta el poder de la oración y del ayuno. Tercero, este milagro saca a todo el esplendor, la compasión y el poder de Jesús. ¿Quién es el más grande? En esta sección retomaremos un versículo de Marcos capítulo 8 que habla acerca de la primera predicción de Jesús sobre su muerte y su resurrección. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y ahora leeremos un segundo pasaje que habla de la segunda predicción de Jesús sobre su muerte. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al 3er día. En la primera predicción, la de Marcos capítulo 8, Jesús se refiere a quienes lo rechazarán y matarán. En la segunda predicción, se refiere que él será traicionado por uno de sus discípulos. El traidor no es señalado en esta ocasión en el libro de Marcos, pero el lector ya sabe quién es en virtud de la identificación hecha por Jesús en otro evangelio. Pero en el evangelio de Juan, Jesús revela que quien lo entregará es Judas Iscariote. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. El Señor menciona nuevamente que se le dará muerte y que resucitará 3 días después. Pero los discípulos parecen aún menos interesados en los detalles de esta predicción que en la primera. Las noticias indeseadas no despiertan el interés. No es difícil visualizar el derrotero de Jesús durante su ministerio. Primero, región de Galilea, abarca Capernaum, el mar de Galilea, Nazaret. Segundo, región de los Gadarenos. Tercero, Tiro y Sidón. Cuarto, región de Decápolis. Quinto, región de Cesarea de Filipo. No obstante, Jesús entra en Capernaum, una ciudad situada en la región de Galilea, y en esta ocasión Él entra solo mientras los 12 discípulos lo siguen a la distancia. En la casa les pregunta acerca de la discusión que tuvieron en el camino. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Sobre la pregunta de Jesús acerca de la discusión que ellos habían tenido, nadie se expresa, lo que es señal segura de que no se sienten cómodos con la pregunta. Su conversación había sido acerca de quién de ellos era el más importante. Aunque la mayoría de la gente no lo admitiría, esta pregunta acerca de quién es el más importante es algo en lo que todos piensan. Pero, en el reino de Dios, esta idea resulta invertida. Jesús responde al problema que existía entre sus discípulos en 2 pasos. En primer lugar, afirma claramente que para ser el primero, ser el más importante, es necesario llegar a ser un servidor. Luego, ilustra el significado de lo que ha dicho mediante una acción. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Evidentemente había un niño cerca escuchando. Jesús toma al niño y lo coloca en medio del grupo, algo sin duda intimidatorio para el pequeño. Pero entonces Jesús lo toma en sus brazos, descomprimiendo así la escena, y enseña que si reciben al niño, lo reciben a él. Y si lo reciben a él, reciben a su Padre. De esa manera, el niño más humilde queda vinculado con Dios mismo. Este relato bíblico acerca de la discusión de los discípulos de Jesús sobre quién es el mayor o el más grande nos deja varias lecciones espirituales, solo mencionaremos 3. Primero, la humildad y el servicio. Segundo, la transparencia y la honestidad. Tercero, el valor de la sencillez y la pureza. La humildad y el servicio. El Señor afirma que ayudar a otros mediante el servicio cristiano, aún de maneras modestas, no pasa inadvertido en el cielo. La transparencia y la honestidad. Los discípulos, al callar cuando Jesús les preguntó, esta reacción muestra que sabían que sus motivos no eran correctos. Como creyentes debemos ser transparentes y honestos con nosotros mismos y con Dios acerca de nuestros verdaderos motivos y aspiraciones.
La autoevaluación y la confesión son esenciales para el crecimiento espiritual. El valor de la sencillez y la pureza. Al tomar a un niño como ejemplo, Jesús resalta la sencillez, la pureza y la humildad que los creyentes deben tener. Los niños representan la dependencia y la confianza completa, características que los creyentes deben emular en su relación con Dios. Recuerda, esta lección nos enseña que debemos mantener un corazón puro y sencillo, confiando plenamente en Dios y dependiendo de su guía y provisión. La persona sana en el infierno. Al leer los últimos 8 versículos de Marcos capítulo 9, encontraremos varias enseñanzas de Jesús para nosotros. A primera vista, este pasaje de Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50, parece un conjunto de enseñanzas dispares de Jesús agrupadas sin una razón en particular. Sin embargo, una mirada más cuidadosa revela que cada enseñanza sucesiva contiene una palabra clave que la vincula con la anterior. El pasaje posee 4 términos o expresiones principales que hacen avanzar la instrucción paso a paso. Veámoslos. La primera, tropezar a uno de estos pequeñitos. La segunda, ocasión de caer. La tercera, fuego. La cuarta y última, sal. La primera expresión, tropezar a uno de estos pequeñitos, está registrada en el siguiente texto. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Aquí Jesús habla acerca de los pequeños, en referencia a los nuevos creyentes. En el reino de Dios, se encomienda a los maestros y los líderes la responsabilidad de velar por estos nuevos conversos con especial cuidado, a semejanza de los requerimientos éticos del Antiguo Testamento para el cuidado de los más vulnerables en la sociedad de antaño: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Jesús habla hiperbólicamente de que sería preferible ser ahogado en el mar antes que hacer pecar a uno de estos pequeños. La segunda expresión, ocasión de caer, se encuentra en el siguiente texto. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Esta expresión clave, ocasión de caer, conduce hacia la enseñanza más prolongada dentro de este pasaje. Dos dilemas confrontan al lector. En primer lugar, ¿está Jesús realmente enseñando a la gente a amputarse un brazo, una pierna o sacarse un ojo? Segundo lugar, ¿Jesús está enseñando la existencia de un infierno eternamente ardiente?
La respuesta al primer interrogante es no. Jesús no está hablando en favor de la mutilación, algo que el judaísmo rechazaba. El Señor está empleando una hipérbole o exageración para establecer su punto. La pérdida de una mano, un pie o un ojo es algo terrible. ¿Cuánto más desastroso debería ser para un cristiano el hecho de pecar y sufrir la segunda muerte? La segunda pregunta también recibe una respuesta negativa. Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eternamente candente. ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque el pasaje está empleando una hipérbole o exageración que contiene un cierto tono humorístico. Imagina a personas entrando al cielo a la Jerusalén celestial con un solo ojo, pie o mano. Considera luego la idea de que ciertas personas anatómicamente completas fueran arrojadas al infierno. ¿No debería ser a la inversa? ¿La persona saludable en el infierno? De eso se trata el género comedia. Una comedia tal acerca de un asunto tan serio lo conduce a uno a considerar que Jesús está ilustrando un punto mediante una hipérbole o exageración. El pecado es algo que debería ser tomado tan en serio que sería preferible perder una mano, un pie o un ojo en lugar de pecar. En cuanto al infierno, lo eterno de él son sus consecuencias, no su fuego. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Recuerda, quienes se pierden no se queman para siempre. Lo que realmente sucede es que los que se pierden mueren para siempre. Una gran diferencia. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.